Bueno, entonces, como les decía, el módulo es introducción al software AutoCAD. Como primera medida, ¿sí? Tenemos que el AutoCAD es un software de diseño, ¿sí? Asistido por computadoras. Es un software que internacionalmente es uno de los más utilizados en el mercado. Sí, él tiene diferentes versiones. En esta ocasión, pues nosotros empezaremos a trabajar con la última versión, con la 2020. Sin embargo, si ustedes tienen la posibilidad de acceder a una versión un poco más antigua, pues no habría ningún inconveniente, solo que tienen que tener cuidado que los archivos que sean pues de una versión menor tienen que abrirse con la misma versión o con una versión más actualizada. ¿Sí? Entonces es un software de diseño que nos ha permitido pues un gran avance tecnológico, sobre todo en las tareas o actividades de ingeniería, ¿sí? Especialmente por la razón de que permite realizar dibujos por medio de elementos geométricos, ¿sí? Esos elementos geométricos se les denomina entidades u objetos que les vamos a llamar normalmente. ¿Qué pasa con los archivos de AutoCAD? Normalmente son reconocidos, ¿sí? Por una extensión denominada de punto DWG. Espérenme, yo les mejor con esta herramienta. Sí, aquí. Se denomina punto DWG y así los vamos a nominar los archivos con un archivo de AutoCAD se va a reconocer por esa manera. La casa comercial que nos suministra el software se conoce como Autodesk, ¿sí? Es la casa matriz de AutoCAD y ellos disponen de una versión educativa, es decir, que nosotros para esta oportunidad, para el desarrollo del curso, podemos trabajar con una versión que con el correo institucional vamos a poderlo descargar. ¿Sí? Entonces, en esta clase también lo que vamos a hacer es orientar en el desarrollo de la descarga del aplicativo y en la instalación también en el PC. Entonces, ¿qué pasa con la versión educativa? Que cuando vamos a plotear o a imprimir unos planos, ellos salen con el registro de que vienen procesados con una versión de este tipo, ¿sí? Entonces, para aprender a usar las herramientas del programa, es importante que conozcamos un poco sobre cómo se maneja el tema de las coordenadas, ¿sí? Entonces es vital en el desarrollo de la herramienta de conocer cómo se localizan todas las entidades o todos los objetos en un sistema de coordenadas. Entonces, ¿cuáles van a ser esas coordenadas? Vamos a tener coordenadas, el sistema de coordenadas normalmente puede venir en coordenadas cartesianas, son las que funcionan en dos ejes, ¿sí? En el eje de las Y, ¿sí? Y en el eje de las X, donde las X son esta línea horizontal azul que ustedes ven aquí y el eje de las Y, esta línea vertical verde. Este sistema de coordenadas nos entrega cuatro cuadrantes, ¿sí? Cuatro cuadrantes, uno, 2, 3 y 4. Siempre siempre que se localiza por coordenadas, entonces se va a especificar un primer punto, que es el del eje de las X, y un segundo punto, que es el eje de las Y, separados por una coma, ¿sí? Entonces, el valor de inicio, ¿sí? O donde inician el origen de esas dos ejes va a ser el punto 0,0, ¿sí? Que nos está indicando el inicio pues, de una determinada distancia en un punto inicial. Otra cosa importante que nosotros podemos determinar aquí en esta
en este plano cartesiano es que esos cuadrantes nos indican un valor positivo y un valor negativo. Entonces vamos a tener puntos de coordenadas en X positivas y puntos de coordenadas en X negativas. Al igual que para el eje Y, también vamos a tener coordenadas positivas y coordenadas eh, negativas dependiendo de la posición que tengamos con respecto al origen. ¿Sí? Con el respecto a la posición 0,0. Existe un tercer eje que es perpendicular al X y al Y llamado el eje Z. Ese normalmente se utiliza para dibujos en 3 dimensiones. ¿Sí? Por ahora pues nosotros nos concentramos en dibujo de 2 dimensiones, es decir, en el plano de X y Y. Bueno, esas coordenadas, las coordenadas cartesianas, se pueden analizar o se pueden referenciar también eh, dependiendo de qué tipo de coordenadas sea, ¿sí? Podemos tener coordenadas absolutas y podemos tener coordenadas relativas en esas coordenadas cartesianas. Entonces, cuando nosotros tenemos un punto, ¿sí? Digamos que vamos a representar, a indicar el desarrollo de una línea o dibujar una línea, a representar la distancia de un punto a un punto B. ¿Sí? Entonces, de manera que las coordenadas iniciales iniciarían en A y terminarían en B. Los dos puntos que vamos a tomar como referencia tienen unas coordenadas específicas en el espacio, ¿sí? En este caso, en la gráfica, nos dice que son 8 menos 8 unidades, ¿sí? En el eje de las X y menos 6 unidades en el eje de las Y. Ese signo menos, recordemos que indica la posición con respecto al origen. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Los intervalos de las secciones son equidistantes, es decir, que están a distancias pues iguales, ¿sí? Entonces aquí tenemos menos 8 para X y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y menos 6 para Y. Para el punto B igualmente tenemos una posición de 5,7, eso significa que tenemos 5 unidades en el eje positivo de las X y 7 unidades en el eje positivo de las Y. A esas les vamos a llamar coordenadas cartesianas absolutas. Para las coordenadas cartesianas eh, relativas, bueno, un minuto, aprovecho para saludar a Omar Andrés. Bienvenido, Omar, a la clase. Bueno, para las coordenadas relativas, un segundo, por favor. Para las coordenadas relativas vamos a tener lo siguiente. Esas coordenadas corresponden a una localización, de alguna manera decir, a una localización referida, es decir, la coordenada parte de un origen arbitrario, ¿sí? Entonces, si miramos aquí en la imagen, mm, tenemos dos planos, ¿sí? El plano que es el plano de X y Y, ¿cierto? En 2 dimensiones. Y tenemos un nuevo plano, digámoslo así, en donde el origen es relativo, el origen de una determinada línea
no se concentra o no parte o no se referencia desde el origen 0,0, sino de un origen relativo que en este caso es 5,5. Es decir, que ese es el origen para ese trazado, para esa línea. Entonces, se escoge un origen, en este caso, para el punto A, que para el caso de la imagen es 5,55 unidades en el eje positivo de las X y 5 unidades en el eje positivo de las Y. Cuando se van a identificar coordenadas del punto final B, entonces se antepone el símbolo arroba, ¿sí? Para indicarlo que es relativo. Con este símbolo lo que se hace es informar que el punto anterior se convierte en un origen relativo, ¿sí? En un origen 0,0. De tal manera que la coordenada 8,7 es relativa del punto 5,5. Entonces voy a empezar a contar 8 unidades, perdón, en el eje de las X y 7 unidades en el eje de las Y. Entonces miremos que ya no contamos, como en el caso anterior, ya no contamos desde el origen 0,0, sino 0,0 absoluto, sino contamos de un 0,0 relativo, las 8 unidades en X y las 8 unidades, las 7 unidades en Y, perdón. Para comprender otro tipo de coordenadas, se debe conocer también la manera como se realiza la medición angular, ¿sí? Entonces, a estas coordenadas les vamos a llamar coordenadas, es un sistema de coordenadas también y se les llama coordenadas polares, ¿sí? Eh, el origen comienza con con el eje. Mm, en este mismo sentido, por ejemplo, cuando se van a dejar niños. Bueno, continuando con el sistema de coordenadas, tenemos que las coordenadas polares hacen referencia a la posibilidad de generar líneas o los dibujos o los objetos eh, referenciados a un ángulo. Entonces, vamos a tener un origen, ¿sí? Que es esta línea azul representada aquí, de los 0 a los 180 grados, ¿sí? Y vamos a tener las variaciones de los ángulos, los más representativos, pues 45, 90, 135, 180, 225, 270 y 315, 360 nuevamente al final, ¿sí? El valor de la rotación completa de la circunferencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace cuando se va a dibujar líneas isométricas que generalmente pues se dibujan con escuadra de 30 grados? En el programa se ingresa el valor del ángulo de la línea a la derecha, ¿sí? Y el valor del ángulo para la línea de la izquierda será contado a partir de la línea de origen, ¿sí? A partir de la línea de origen 0 grados, ya que pues el valor del ángulo va avanzando en sentido antihorario, digámoslo así, ¿sí? A partir de la línea, en este caso azul, que es la línea de referencia. Eh, las coordenadas polares pues corresponden a otra forma de ubicación de un punto que se realiza indicando la distancia más la dirección expresada en ángulos, ¿sí? Y también existen
dos modos de ver las coordenadas polares, al igual que en las coordenadas cartesianas. También tenemos dos modos que son las coordenadas polares absolutas y las coordenadas polares relativas. Entonces, para las coordenadas polares absolutas, ¿sí? Se representan de esta manera, también teniendo un origen, ¿sí? Inicial, un origen 0.0, donde se tiene un punto A inicialmente, este punto A, ¿sí? Y para localizarlo se van a tener que ingresar dos datos. Primero, la distancia, que es este número 7 en este caso, la distancia 7, y enseguida el símbolo menor que más el valor del ángulo de inclinación, 140, ¿sí? Aquí no se requiere poner la simbología de grados, ¿sí? Simplemente vamos a colocar distancia, el símbolo menor que y el valor del ángulo. Entonces, ¿qué me indica ese 7? Que son 7 unidades, ¿cierto? 7 unidades y el valor del ángulo significa que tiene una rotación con respecto a este eje. Recuerden que el eje que tenemos en este momento es este eje, ¿sí? Entonces de 140, entonces significa que aquí voy a tener un ángulo de 45, aquí de un 90 y aquí el ángulo 140, ¿sí? El valor del punto A en coordenadas polares absolutas entonces es 7 menor que 140 y para el punto B es de 10 menor 45. Eso significa que son 10 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Si nosotros miramos aquí en la circunferencia, nos indica los intervalos, las unidades de la distancia que queremos marcar. ¿Sí? 10 unidades en este caso para B, 7 unidades para A. Y un ángulo de rotación desde el eje de 45 grados. Una coordenada polar absoluta ubica un punto de referencia con el origen, con un origen general. ¿Sí? Entonces se indica cuántas unidades de distancia y el ángulo formado por el punto y el origen. Para las coordenadas polares relativas es muy similar al caso anterior, al caso de las cartesianas. Tienen el mismo componente. Si nosotros podemos ver aquí, tenemos entonces un componente de distancia y tenemos un componente de ángulo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite reconocer si es una coordenada relativa? Pues es el símbolo, ¿cierto? Que nos indica que que está siendo relativa con respecto a un origen específico, a un origen arbitrario. ¿Sí? Tenemos una distancia y una referencia de un ángulo. ¿Sí? La diferencia, aunque la diferencia radica en la referencia del 0,0, generalmente solo se utiliza pues anteponiéndolo el símbolo arroba para indicar que es relativo. ¿Sí? Así, con eso indicamos que es un origen arbitrario y que ese es el 0,0 de referencia o relativo para tomar nuestro sistema de coordenadas. Entonces, aquí en este dibujo se muestra, en esta imagen, ¿sí? Estamos mostrando una imagen, una figura que tiene una secuencia de coordenadas relativas. ¿Sí? De coordenadas polares relativas. Entonces, cada uno de los vértices tiene una numeración, una numeración y miramos que la figura tiene un inicio con una coordenada absoluta cartesiana, ¿sí? Que es 2,7. Eso significa que
tenemos dos unidades, una y dos unidades en el eje positivo de las y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete unidades en el eje positivo de la, perdón, dos unidades en el eje de las X, siete unidades en el eje de las Y. Tenemos una posición cartesiana absoluta, ¿sí? Y a partir de esa posición tenemos eh, posiciones relativas, ¿sí? Generamos una figura con posiciones o con puntos relativos, ¿sí? Todos los puntos son relativos. Cada uno de los vértices entonces muestra una numeración que indica una secuencia y un ingreso de datos con coordenadas. Listo. Bueno, ¿qué pasa ya en términos de dibujo? Digámoslo así. Eh, Simplemente tenemos que tener en cuenta el plano donde estamos referenciando nuestro sistema de coordenadas, ¿sí? Y los puntos que estamos utilizando como referencia. El manejo de las coordenadas absolutas, coordenadas relativas, mediciones angulares, permitirán de alguna manera comprender cómo se desarrolla el dibujo, cómo se construye el dibujo con el software. Entonces es importante que a partir de ese conocimiento, pues nosotros podamos ya empezar a definir la interfaz del programa, ¿sí? A definir, no tanto a definirla la interfaz, sino digamos, a manejarla o a reconocerla. ¿Por qué razón? Entonces, porque la interfaz simplemente se hace referencia a las señales visuales que el usuario tiene la posibilidad de tener para interactuar en este caso con el software. Entonces, básicamente es un medio, ¿sí? De comunicación, ¿sí? Lo que me permite en informática, lo que se requiere es tener una interacción entre el usuario y el programa o software que se esté desarrollando. Entonces, el programa envía unas señales visuales que me permiten entender o comprender el desarrollo, en este caso, de cómo estructurar o desarrollar un dibujo, ¿sí? Y de cómo comprenderlo, de cómo analizarlo o de cómo no solamente de crearlo, sino también de leerlo. ¿Sí? Entonces, digamos que esa interfaz gráfica es un mecanismo comunicativo. Entonces, el software va a tener una serie de herramientas que permiten desarrollar ya sea los dibujos en dos o tres dimensiones y me permite anexarle medidas, textos, imprimirlos. Y todas esas opciones visuales son las que me van o lo que se denomina interfaz gráfica. Y es lo que queremos también empezar a a identificar para que ustedes puedan desarrollar o generar la habilidad en el manejo del software. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a orientar en cómo vamos a hacer la instalación del AutoCAD, ¿sí? De cómo vamos a hacer la instalación del software para que puedan empezar a conocer el programa y puedan empezar también a desarrollar las actividades, ¿sí? Entonces, inicialmente en la guía, ¿sí? Que está en la plataforma, que está en el material de estudio, podemos encontrar el acceso o encontramos el link que nos permite adquirir o nos da la ruta de acceso para la instalación o podemos dar en Google, ¿sí? Podemos dar Autodesk, AutoCAD y se van a desplegar varias opciones allí. Tengamos en cuenta que para la instalación, que sea esta opción que dice AutoCAD para Mac y Windows, que aquí en el hipervínculo aparece latinoamerica.autodesk.com, ¿sí? Esa es la opción que vamos a seleccionar. Cuando seleccionamos esa opción,
nos va a aparecer esta página principal que es la de Autodesk. Entonces vamos a ir a la opción menú, ¿sí? A la opción menú. Seguido de la opción menú, vamos eh, a entrar por una parte. Cuando se despliegue la ventana, vamos a entrar al final. Sí, aparece una opción que dice estudiantes y educadores. Es importante que tengamos en cuenta que este es un software licenciado. ¿Sí? Entonces la versión que vamos a utilizar en este momento es una versión educativa que para ello es importante que accedan con su correo institucional. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar a esta versión estudiantes y educadores. ¿Sí? Cuando entramos a esa opción, lo que nos va a mostrar son estas opciones. ¿Sí? La opción que vamos nosotros a descargar, perdón, es el software para diseño profesional CAD en 2D y 3D. ¿Sí? Seleccionamos AutoCAD entonces y vamos a generar o le vamos a decir que vamos a crear una cuenta. ¿Sí? Cuando cliquemos en crear cuenta, vamos a tener inicialmente esta interfaz, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar el país, Colombia, que la función educativa es para estudiantes, su fecha de nacimiento, le damos siguiente y posteriormente me pide la creación de la cuenta. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí el nombre, el apellido, el correo institucional, por favor. Sí, tiene que ser su correo institucional, tiene que tener dominio de la universidad, es decir, que diga umb.edu.co y vamos a asignar una contraseña y vamos a aceptar las condiciones de Autodesk y generamos la creación de la cuenta. Ya posteriormente seguramente les va a salir esta interfaz que dice verificación necesaria y a su correo, ¿sí? A su correo les va a llegar la verificación del email. Cuando nosotros le damos clic en verificación del email, ¿sí? Vamos a tener una siguiente eh, pantallazo con la opción de cuenta verificada, ¿sí? Entonces aquí le podemos dar que si deseamos recibir o no las comunicaciones que tenga Autodesk para promoción y publicidad respecto al software y le seleccionamos listo. Una vez cliquemos aquí, va a aparecer una opción que nos permite describir la institución educativa a la cual pertenece la versión o va a ser útil la versión gratuita. ¿Sí? En esta opción lo que vamos a encontrar es el nombre de la institución, el departamento, bueno, y la finalidad de uso. Es muy posible que no encuentren como tal el registro de la universidad. Entonces, lo que hacemos es empezamos a digitar el nombre Universidad Manuela, pero si no lo encontramos, lo que hacemos es simplemente aquí no encuentra su institución educativa, le damos clic aquí y la registramos. Es decir, colocamos Universidad Manuela Beltrán, el nombre de la universidad que está en Bogotá, en Cundinamarca, Colombia, y la añadimos. ¿Sí? Una vez que ya la hayamos registrado, pues ya vamos a poder establecer la cuenta, ¿sí? Cliqueamos por favor, entonces va a aparecer en nombre de la institución, Universidad Manuela Beltrán, Departamento de Ingeniería y áreas de enseñanza, arquitectura, ingeniería y construcción y la finalidad para solo uso personal, ¿sí? Entonces le damos siguiente y ya con eso vamos a seleccionar después los requerimientos técnicos que nos está pidiendo para la instalación del software. Entonces nos va a pedir versión, nos va a pedir el sistema operativo y nos va a pedir el idioma que queremos en que se instale eh, el, el software. Entonces,
podemos instalar diferentes versiones, pues entonces podemos tener acceso a la última versión de AutoCAD, que es la 2020. Entonces instalamos AutoCAD 2020, Windows de 64 bits. eh, Eso normalmente, esta opción de 64 o 32 bits va a depender del procesador que tengan en sus equipos. Entonces, normalmente está asociado a la capacidad de almacenamiento de datos en el procesador. Normalmente la opción más común es 64, pero si ustedes reconocen en su computador, en panel de control, en las características del equipo, revisen si es de 34, de 32 o de 64 bits. Normalmente es de 64, entonces cliqueamos 64 bits y pues para que se facilite el manejo, de pronto en español, pero si prefieren en inglés para fortalecer el idioma, pues sería muy chévere también que lo podamos manejar en inglés. Entonces, cliqueamos esas opciones y más abajo, al finalizar la pantalla, después de hacer esa selección, aparece instalar ahora el software. ¿Sí? Le damos en instalar ahora y ya con eso eh, seguramente van a aparecer el contrato de la licencia y servicios, de la licencia y de los servicios de Autodesk que pide para la instalación del programa, y le damos a aceptar e instalar. ¿Sí? ¿Qué aparece después de eso? Simplemente empieza a descargar el archivo, se descarga una versión al final de la pantalla en este sector, ¿sí? En la parte inferior izquierda. Cuando está descargando aparece normalmente Autodesk, AutoCAD, como aparece aquí en la figura, y cuando termine de descargar simplemente le damos a abrir para que ejecute la instalación del software. ¿Sí? Ya cuando empieza a instalar, pues qué es lo que normalmente vamos a ver en pantalla. Es a ver, unos minutos, por favor. Eso. Vamos a ver nos va a aparecer la pantalla principal de la instalación de Autodesk. Entonces le damos instalar, ¿sí? Posteriormente le damos instalar aquí también, ¿sí? Y ya inicia el progreso general de la descarga de todos los aplicativos o de todas las opciones y archivos para la instalación del software. ¿Sí? Esperamos el tiempo requerido, pues que demande el sistema operativo del computador de cada uno de sus PC, y cuando finalice la descarga, lo que vamos a obtener es esta opción, ¿sí? Le damos iniciar ahora, ¿sí? Iniciar ahora, y ya vamos a tener el acceso al programa. Sí, vamos a tener una primera pantalla que nos pide la recopilación y uso de datos, le damos OK, aparece el área de dibujo con las diferentes herramientas y seguramente nos va a aparecer una declaración de privacidad de Autodesk, entonces también le damos a aceptar y ya vamos a tener el área de dibujo para para empezar a trabajar en el programa. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir ahora pantalla para que podamos empezar a revisar el desarrollo ya a seleccionar o a trabajar con el software. ¿Sí? Entonces miremos a ver. Em, bueno, listo, estamos aquí. Entonces voy a entrar. Entonces seguramente ya van a tener en el escritorio, van a poder verificar el acceso a AutoCAD. Entonces abrimos AutoCAD aquí. Mientras carga el software,
vamos a compartir un momento el desarrollo de las actividades. Entonces, para el módulo de introducción vamos a tener una primera actividad, ¿sí? Que es un taller de ejercicios básicos de AutoCAD. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? La actividad número 3, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos lograr con esa actividad? Inicialmente, pues lo que queremos es que ustedes empiecen a relacionar con el entorno, con la interfaz del programa AutoCAD para abordar un uso adecuado, ¿sí? Entonces, al principio, pues que empiecen a identificar los comandos, empiecen a identificar cuál es su utilidad, su función, ¿sí? Que empiecen a relacionarse con el sistema como tal y a empezar ya la aplicación también de los comandos. Aplicación de los comandos en la creación y edición de elementos básicos con el programa, ¿sí? Para construir ya planos técnicos. Esa es la competencia que queremos con el desarrollo de la actividad 3. ¿Qué es lo que debemos entregar? Pues es un informe de laboratorio que debe estar cargado en formato PDF y en punto DWG para generar la revisión y ese entregable está basado en una guía de preinforme que ustedes la pueden descargar de aquí en el material de apoyo. Ahí encuentran la guía para el desarrollo de la actividad, ¿sí? Entonces, bueno, ya hemos abierto AutoCAD. Esta es la interfaz que normalmente cuando ustedes recién eh, lo instalan, no vamos a encontrar toda esta pantalla de inicio, ¿sí? No la vamos a encontrar. Vamos a encontrar ya el área de dibujo, ¿sí? Entonces, pero si ustedes cierran y después vuelven a abrir el programa, ¿sí? Vamos a encontrar, enseguida va a aparecer esta opción. Entonces, para que ustedes pues puedan ir siguiendo el desarrollo del contenido del módulo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros apenas cliqueamos en AutoCAD y queremos empezar a trabajar con el software, aparece esta imagen, ¿sí? Que está conformada por tres partes iniciales. Aquí nos indica, dice, para empezar, documentos recientes y notificaciones. Entonces, para empezar, pues básicamente lo que nos indica es que queremos iniciar o generar un nuevo dibujo o abrir un conjunto pues de archivos de pronto ya trabajados. En los documentos recientes, pues como su nombre lo indica, son documentos que hayamos trabajado eh, previamente y que tengamos la posibilidad de tener un acceso rápido a ellos. Y ya las notificaciones o en este caso conectar es una opción que me permite Autodesk para que el usuario genere unas claves y tenga la posibilidad de cargar archivos en línea, ¿sí? U otras características en línea para generar conexión online. Simplemente es esta tercera parte. Entonces vamos a trabajar con iniciar dibujo, ¿sí? Que cogemos, digamos, la primera opción de la pantalla. Esta es eh, nuestra opción de trabajo, digamos, nuestra área de trabajo. O es la interfaz que nos muestra el software para trabajar. Entonces, vamos a hacer un reconocimiento rápido de cada área de trabajo, ¿sí? Entonces esta es toda la interfaz. Regálenme un segundo que hay un recuadro aquí que me está generando unas líneas rojas en la pantalla. Un momento, por